jóvenes y que hayan tenido la visión de lo que crearon, que ahora nos van a explicar, porque yo hablo, pero no sé de qué se trata, les digo, realmente es una emoción muy grande. Bueno, ahora los voy a presentar y les voy a pedir por favor que cuando los nombre levanten la mano para que los podamos identificar. Bueno, Santiago, ahora ya sé que es el marido de Romina. Santiago es ingeniero electrónico recibido en 2013 por parte de la UNLP. Desde entonces se desempeña en la unidad de investigación CENIT, que es Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones, donde realiza trabajos relacionados al diseño de hardware, entre otras tareas, como ensayos y pruebas de equipos electrónicos. Desde 2010 realiza tareas docentes en la Facultad de Ingeniería. Nació hace 36 años en Azul, provincia de Buenos Aires. Está casado con Romina, con la que tiene un hijo de 7 años y 2 niñas de 9 y 4. Por eso no pudo venir, no pudo venir. Disfruta de viajar tanto para visitar familia como para conocer lugares nuevos. Francisco Núñez. Francisco también es ingeniero electrónico, oriundo de Gonet, él es más cerquita, que actualmente reside en la ciudad de La Plata, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNLP en el año 2020, cuando empezó la pandemia. Ha construido su experiencia en el campo de la simulación electromagnética como ingeniero en la AIT. Eso sí, después explícame qué es, porque esa sigla no la encontré. En el ámbito profesional, Francisco forma parte del equipo del CENIT desde octubre de 2021. Además de su labor técnica y de desarrollo, mantiene un fuerte compromiso con la educación, desempeñándose como docente universitario en la Facultad de Ingeniería, donde dicta materias enfocadas en telecomunicaciones y radiofrecuencia. ¿Te vas a comunicar con Iti? Más allá de su perfil académico y tecnológico, Francisco es un apasionado por el mundo de las antenas y la radioficción. En su tiempo libre encuentra un excelente espacio de desconexión y creatividad, dedicándose a la carpintería y al trabajo manual con herramientas. Le vamos a ir a buscar para que nos haga juguetes. Ezequiel Marangeli. Ingeniero electrónico, recibido en 2012 en la UNLP. Desde entonces es miembro del CENIT, donde ha realizado sus estudios de doctorado y donde actualmente se desempeña como ingeniero de antenas y radiofrecuencia. Otro que se va a comunicar con él. Para aplicaciones aeroespaciales. Es a su vez profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNLP. Ezequiel nació en La Plata en 1989, el Día de la Bandera. Sus padres son Alejandro Marangeli de La Plata y Mirta Beltrami de Ensenada. Bien. Así que tienen ahí el árbol genealógico está compuesto en un 90% por hinchas de Gimnasia. Y junto a su pareja, Julieta Hey, hay 15 años de historia compartida con mucho más por venir. Germán Schilone. Hola. 35 años, oriundo de Azul, provincia de Buenos Aires. Después voy a hablar con ustedes de Federico Quinto, de Gato Farro, ustedes no la conocieron, pero seguramente sus padres lo saben. Es ingeniero eléctrico por la Universidad Nacional de La Plata, graduado en 2015. Desde entonces forma parte del grupo CENIT de la Facultad de Ingeniería, donde se desempeña como ingeniero de software embebido trabajando en el desarrollo de software con aplicaciones críticas y sistemas receptores de GNSS. Después nos explicarán qué es. Completa esta actividad con la docencia en la misma facultad desde el año 2016. Ernesto López. Ernesto
platense de 65 años, ingeniero electrónico recibido en 2014, papá de Feliciano, docente de la UNLP, aficionado a la historia e hincha de gimnasia. Se estarán dando cuenta por mi cara que yo tengo ya. Juan Díaz. Juan Gabriel Díaz nació en 1985 en la ciudad de La Plata, donde estudió la carrera de Ingeniería Electrónica en la UNLP y obtuvo el título de ingeniero en el año 2010. Desde hace más de 15 años integra el equipo del Grupo CENIT, donde se especializó en el área de sistemas digitales y lleva adelante tareas como profesor en la carrera de Ingeniería Electrónica. Reparte su tiempo libre entre su familia y amigos, algunos viajes y deportes. Y ahora esperen porque el resto, esto me lo mandaron a la mañana, lo imprimí, el resto digital porque me lo mandaron a la tarde. Así que ahí voy por los dos que me faltan. Elian Hanich. Oriundo de la ciudad de Bernal, hizo sus estudios secundarios en el IMPA y en el 2018 se recibió en la UNLP de ingeniero electrónico. Desde entonces trabaja en el grupo CENIT, donde principalmente se dedica a la docencia y al desarrollo de software para satélites. Cuando tiene la oportunidad colecciona, esto me llamó la atención, después también lo vas a tener que explicar. Colecciona, plantas nutricias de mariposas autóctonas. El más interesante de todo. Vamos a ver si las podemos plantar en la luna. Que no sean mariposos. Encina Julián. Operador técnico, integrante del área CENIT y ATEI pertenecientes al Departamento de Electrotecnia de la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña en la integración de PCB, vamos a mirar después qué es, con diversos sistemas de soldaduras y montaje. Bueno, aquí, que no son solo ellos, hay muchos más integrantes en este equipo, incluso alumnos, incluso algunos se recibieron durante el proyecto. Esto no sé por dónde me enteré, pero me enteré, porque con ustedes no hablé, pero por algún lado me enteré. Bueno, ya les digo, para nosotros el hecho de que ustedes, tan jóvenes, hayan tenido esta visión y haber tenido la posibilidad, porque tampoco es fácil haber puesto su proyecto en el Artemis II. No es nada fácil, tiene sus costos y bueno, ya nos contarán cómo viene todo eso. Bueno, les pido a todos un fuerte abrazo para todos. Santiago para que comience. De azul. Bueno, buenas noches. De nuestra parte, yo también contento de poder tener un espacio más para difundir cosas sobre este proyecto que nos parece de cierta forma histórico. Así que bueno, dado que se apareció la oportunidad y había cena, pero primero la defensa, ¿no? Nosotros lo que nos gusta es que hemos oído radio, streaming, canales de televisión, y este espacio también lo valoramos mucho porque es interés de la sociedad, ¿no? Y eso también es lo que nosotros nos toca devolver. Así que bueno, por mi parte voy a hablarles un poco sobre lo que fue nuestra participación en el proyecto Atenea. ¿Sí? Atenea se llamó el satélite que construimos, que fue a bordo de la misión Artemis II. La idea de esta charla es que sea amena, digamos. O sea, ustedes si quieren cortar, levantan la mano, preguntan. Tenemos acá a mi compañero, si quiere alguno aclarar algo, hablar, que sepa más, se puede hablar directamente. Y levantar la mano y me la verdad. Pero digo, podemos hablar entre todos, no hay problema. Así que bueno, la idea sería comentar eso. Esto que está acá, por ahí han visto, no sé si han visto una noticia o algo sobre el proyecto, es lo que se llama el parche de la misión. ¿Sí? Cualquier misión espacial o
o de fuerza aérea, o sea, en diversos ámbitos, ¿sí? Cuenta con un parche que caracteriza la misión. Entonces en el parche se puede ver ahí esa caja que está ahí, con la serie de satélite, la tenés, ¿sí? Que tiene unas dimensiones de 20 por 20 por 30 centímetros, entra en la mesa, lo ponen en medio de la mesa y lo pueden ver todo alrededor. Es algo muy pequeño, para lo que es un satélite, ¿no? Y pesaba alrededor de unos 15 kilos, 16. Para tener una idea del tamaño y del peso, que para lo que sería la tradición satelital es algo muy pequeño y muy liviano, ¿sí? Hay satélites que pesan 3.000 kilos, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, la idea es contarles un poquito sobre eso. Sí, me lo pasa. Pero cualquier razón en la teoría. Sí, pero hoy para poner Puede fallar. ¿Por qué no mira si es un problema? La silla. No, capaz se le clica. Bueno, yo vengo de parte solamente, o sea, nosotros somos parte del grupo CENIT, ¿sí? Que es una unidad de investigación de la Facultad de Ingeniería. Nosotros somos el Departamento de Electrotecnia. Nosotros lo explicamos, falta algunos más ahí. Este día justo no fue, pero bueno, de esos, la mayoría estamos acá, como el que vinimos a hablar. Sí, bueno, esto es lo que significa el Sistema Electrónico de Navegación y Telecomunicaciones. Y nuestro primer, digamos, lugar de trabajo, o sea, nuestro enfoque está en lo que serían receptores GPS, ¿sí? Como el receptor del celular para Google Maps, pero para vehículos espaciales. Nosotros comenzamos a trabajar para un proyecto Tornador, que es el proyecto de un lanzador de satélite argentino, que es un cohete básicamente, y hacer un receptor GPS para eso. Un receptor GPS a vos te dice en qué lugar del planeta estás, digamos, aunque estés por encima del planeta, ¿sí? Los GPS son satélites que flotan a unos 26.000 kilómetros, y con esos satélites vos te podés ubicar en un espacio, ¿sí? Y con eso podés manejar un satélite, o un cohete, o el auto, ¿no? O ir de acá a lo de algún lugar que todavía no conoces, hacer ese sistema, ¿sí? Pero bueno, comercialmente hay algunos que no se pueden comprar, no se pueden conseguir para altitudes de 500 kilómetros, por ejemplo, o velocidades de 8 kilómetros por segundo, por ejemplo, de la velocidad típica de un satélite a 500 kilómetros. Entonces, de ahí surgió el grupo que se dedicó a hacer un receptor para eso, para esa aplicabilidad, ¿no? Y bueno, y después del tiempo y otro proyecto nos llevó a desarrollar cosas para satélites pequeños como ATM. Bueno, acá estamos los integrantes y allá da un poco lo que hacemos, ¿no? Donde dice receptores GNSS es eso. GNSS son como muchos sistemas de posicionamiento y uno de ellos es el GPS, que es más popular, el que más conocemos, ¿no? Cuando te dicen GPS uno piensa en el mapita con el puntito ya moviendo. Bueno, hay más, ese es el estadounidense. Está el Galileo, que es el europeo, Beidou, que es el chino. Cada potencia tiene su sistema de posicionamiento, ¿no? Nuestro receptor funciona con las señales de GPS y de estadounidense y con GLONASS, que es el sistema ruso, ¿sí? Que son los dos primeros sistemas de posicionamiento que se hicieron. Y acá hay algunos proyectos donde participamos, ¿sí? Acá está lo que decía el Tornador. Antes se había hecho un receptor GPS para un satélite argentino que se lanzó en 2011, SAC-D, que fue el primero que midió la salinidad de todos los mares con un instrumento de la NASA, pero el satélite fue realizado acá en Argentina. Y ahí a bordo llegó un receptor nuestro para probarse. Y después estuvimos participando en nuestro satélite universitario, el Saturno, que este no es el que voy a hablar hoy, pero es otro satélite que hicimos. Este hoy se lanza en junio este año. Después la Atenea, que es lo de esta charla. Y también participamos en un receptor que se dice de alta confiabilidad, que es decir, un receptor que tiene que aguantar radiación y cosas del espacio, que afecta mucho, y tiene que seguir funcionando, ¿no? Para una misión que se llama SABIAMAR, que es el próximo satélite grande, digamos, de la CONAE, que es un satélite que está destinado a observación del mar, ¿sí? Un proyecto que viene hace unos cuantos años, pero bueno, supuestamente el año que viene debería lanzarse. Bueno, ahí a bordo hay un receptor nuestro que va también a modo de prueba. Es decir, el satélite tiene su receptor comercial, que es bastante caro, y al lado va el nuestro como una prueba, con la idea de tratar de, en un futuro, reemplazar a ese producto, que no sé si se hace en Europa o en algún otro país. Bueno, por ese que es acá, hecho acá, con componentes que ofrecen una calidad similar a ese comprado. Esa, digamos, sería la base.
Así que bueno, esos son los proyectos en los que hemos trabajado. Bien, en cuanto a la misión Artemis 2, por ahí han visto los medios, el día de lanzamiento, este dibujito, o alguna variación de este dibujito. Acá se ve la trayectoria de lo que hizo la misión Artemis 2. Salió de la Tierra, bueno, ahí los numeritos están buenos porque les sirven para saber qué cosa primero y qué cosa. Entonces se despegó, se dio una vuelta a Tierra, y luego se le pone una y se hace, y sale de acá para acá, ¿sí? Le da una vuelta alrededor de la Luna, y vuelve a la Tierra y estaciona de vuelta. Estaciona violentamente en el mar. ¿Sí? Bueno, esto duró unos 10 días más o menos. Y la NASA, en su momento, cuando hizo Artemis 1, que no sé si fue en 2022, estaba la pandemia en el medio, ahí quedó medio borrado ese recuerdo, pero bueno, fue la misma misión, pero sin gente. ¿Sí? Se fue el cohete, se hizo más o menos lo mismo, excepto algunas maniobras que solamente se podían hacer con humanos, digamos, pero bueno, en definitiva, lo grueso se copió. ¿Sí? Pero sin gente, ¿no? Entonces eso tiene ciertos requerimientos para ir un poco más laxos que ahora, digamos, no podrían no tenerse, ¿no? Porque iba gente a bordo, ¿no? 4 personas a bordo. Así que bueno, básicamente esto no iba a aterrizar en la Luna y no se iba a bajar la gente a caminar, ¿sí? Sino que la idea era copiar el Artemis 1 en este Artemis 2, pero con tripulación y agregando unas maniobras que se hicieron en un momento, ¿no? Que van a estar orbitando ahí, entonces hubo un desacople y un reacople, ¿sí? Como para simular o practicar, digamos, maniobras para un futuro, ¿no? Para misiones que van a venir después. Entonces es una oportunidad, digamos, que no se puede repetir todo el tiempo, ¿no? Estar ahí en órbita, bueno, y hacer eso, entonces bueno, se aprovechó para hacer eso. Y bueno, esto fue simplemente un avistaje, vieron algunas fotos seguramente, lo sacaron. Pero bueno, lo interesante para nosotros era que la NASA ofrecía llevarte de viaje un satélite, ¿no? Y lo iban a lanzar en un momento que iba a estar el cohete más o menos a 40.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Eso, para que tengan una idea, es muy lejos, ¿sí? Los satélites más lejanos en general son los geoestacionarios, que son como el ARSAT-1 y el ARSAT-2, un satélite argentino de telecomunicaciones. Los satélites están sobre el plano ecuatorial a una distancia tal que todos los días se ve en el mismo lugar del cielo. Por eso se usan para comunicaciones, ¿no? Porque uno lo ve siempre. En cambio, los satélites de observación, como por ejemplo los AOCOM, que son también satélites argentinos, tienen un radar, solo registran el suelo, la humedad, precipitaciones, otro tipo de cosas. Y entonces esos orbitan a unos 400 a 700 kilómetros de altura. Eso es lo que se llama la órbita cercana, órbita LEO, ¿sí? Después está la órbita GEO, que es esa, y esta órbita que nos iba a dar lanzar los satélites en esta trayectoria de vuelo, era una órbita muy extraña, que no es ninguna de esas, ¿sí? Entonces te largaban a los 40.000 y vos llegabas hasta unos 70 y pico mil, y después volvías, ¿no? En una órbita muy elíptica, y después pasabas muy cerquita de la Tierra, ¿no? Entonces, como esa oportunidad no se suele repetir nunca, porque no hay cohetes comerciales que hagan eso todos los días, queríamos aprovechar para poner el satélite ahí, ¿no? Esa fue, digamos, el primer punto donde queríamos comprometernos. Y a su vez era gratis el lanzamiento, que un lanzamiento nunca es algo barato, pero bueno, había que hacer el satélite en tiempo y forma con lo que pedía, en este caso, la NASA, y una misión tripulada. Entonces había muchísimos requerimientos que había que cumplir, y era muy desafiante porque fuimos de los últimos que nos metimos a comprometernos a conocer el satélite. Otras instituciones en su tiempo no aceptaron porque faltaba, no les daban los plazos, ¿no? Y bueno, nosotros un poco también, pero igual quisimos comprometernos con eso. Cuando yo digo quisimos, estoy hablando de nuestra agencia espacial, que es la CONAE, ¿sí? Era la NASA de acá, se llama CONAE, y ellos fueron los que nos vinieron a buscar a nosotros en la facultad para ver si queríamos formar parte de este proyecto en base a un satélite anterior que ya habíamos desarrollado. Así que bueno, la oportunidad esta de que nos larguen, ¿sí? Fue única y por eso la queríamos aprovechar. En total fueron cuatro satélites, ¿sí? Que se pueden ver en este dibujito, son estos cuadraditos y colores. Estos son los 4 satélites, y acá están las instituciones, o las agencias espaciales, mejor dicho, de los países que las hicieron, ¿sí? La CONAE, que es la nuestra, esta es la alemana, esta es la de Arabia Saudita y esta es la de Corea del Sur.
¿sí? Son las 4 agencias espaciales que pusieron un satélite a bordo de la Tele. Y acá dice, bueno, qué hacía cada uno, en nuestro caso, que era una mezcla de demostración de tecnología, porque era electrónica que hicimos acá en la facultad, queríamos probarla, y experimentos, porque también iban a bordo, y un instrumento de la Universidad de San Martín, Buenos Aires, que tenía objetivo medir radiación, ¿no? en esa órbita. Entonces, bueno, por eso tienen los dos colores. Y como se ve, bueno, son solamente 4, y podrían haber algunos más, digamos. Pero bueno, se ve que no faltó, o faltó, digamos, más compromiso de otras agencias espaciales, o no había gente tan loca por ahí para comprometerse, como si es nuestro caso. ¿Sí? Bueno, esto para que tengan una idea entonces de dónde iban los satélites. Esto es un anillo que va abajo de una cápsula, que ese anillo se suelta, y de ahí sale como una especie de explosión o un resorte, no me acuerdo qué era, los 4 satélites, ¿no? Y que ahí entran en esa órbita. ¿Sí? Bueno, este es el logo de la misión. Este es uno de los logos de la NASA. Así que bueno, esto la NASA siempre lo hace, ¿no? La NASA no persigue intereses económicos, ¿sí? Sino que es la exploración espacial, el conocimiento, pasar la frontera del conocimiento, ¿no? Esos son, digamos, sus objetivos. Por eso ofrece este tipo de cosas, ¿no? Y la participación internacional es algo que le importa mucho. Eso históricamente, ¿no? Y bueno, en este caso hay que aprovechar de nuestro lado esa oportunidad, porque por ahí no se repite nunca más, ¿no? Nadie nos asegura que el día de mañana tengamos la chance de lo mismo. Entonces, bueno, había que aprovechar. Desde ese punto de vista, es interesante. Entonces, bueno, el satélite nuestro se llama Atenea, y entre sus objetivos, bueno, lo primero era, con la electrónica que hicimos nosotros, tratar de comunicarnos desde esos 70 y pico mil kilómetros hasta Tierra. A su vez pusimos un receptor GPS nuestro que tenía chances de funcionar en cierto lugar de la órbita, pero bueno, lo pusimos también para ver cuándo andaba y cuándo no. Otro objetivo, como dije, con el instrumento de LOXAM era medir radiación. Y elevada la madurez tecnológica significa decir, yo quiero superar mi lugar anterior, donde llegué, para esta misión es mucho más desafiante. Bueno, si puedo hacer algo que funcione en esta misión más desafiante, estoy elevando a donde puedo llegar, ¿no? A eso es lo que es la madurez tecnológica. ¿Sí? Bueno, entre los desafíos, ya ustedes quieren preguntar. Sí, sí. Ahí tenemos el cohete y la vida. Sí. ¿En qué lugar estaban colocados los satélites? Y no me acuerdo bien acá, la anillo o uno de por acá, puede ser este anillo. Tiene que estar fuera de esto porque es el tubo combustible. El semejante anillo de la arriba es lo que sea. Respecto al tamaño, no. Sí, era bastante grande el anillo. Acá se ve, hay una imagen. Lo que pasó con este lanzamiento fue que no había una super transmisión de video, además fue bastante complicada. Pero en una parte se ve una foto, si no se ve el video del tío. Del 50 y 60 países. ¿Y había un requisito para poder participar que ustedes tuvieron que reunir? En principio hay algo burocrático, si querés, pero bueno, como un compromiso que se llama acuerdo de arte. Primero tu país, digamos, tiene que estar de acuerdo con esos acuerdos de arte. Argentina ya lo había firmado en 2023, si no me equivoco. Por lo tanto, tenía chance de presentarse a esta convocatoria. Después, una vez que uno hace la convocatoria, después se empieza a ver la factibilidad de ese ofrecimiento. Después escribís una carta de acá y la miran. Si no es muy alocada, te van a decir, bueno, pasá al siguiente paso. Pero no es que ahí ya entraste. No, es un proceso recontra largo. Tiene muchas fases y en cada una de esas fases te pueden rechazar. ¿Sí? Perdón, y calculo que la CONAE por ahí se puso también en contacto con otras instituciones de aquí de Argentina o fue directo a ustedes. Si no me equivoco, CONAE conoce bastante bien, digamos, las cosas que se hacen en cada institución o empresa ligadas al sector espacial, ¿no? Pero lo que pasó con este proyecto fue que justo se dio el llamado ese, o justo lo atendieron ellos el llamado,
cuando ya habían revisado, o habían estado en nuestra facultad revisando lo que estábamos haciendo con otros satélites, que fue una cosa propia de la facultad nuestra. Y les gustó varias cosas de eso que habían visto, pero más que nada creo que lo que les pareció bien era la forma de trabajar. Como que lo que se proponía y cómo se proponía y el método de trabajo fue lo que les pareció que los equipos de estos podían hacerse cargo de la satélite. Y entonces, como esto también es un satélite un poquito más grande, pero era muy parecido, para llegar con el tiempo se nos dijo de agarrar el que teníamos, escalarlo, ¿sí? O sea, hacer modificaciones, pero no muy grandes, para tratar de cumplir en tiempo y forma con este. ¿Sí? Con todas estas salvedades, los 50.000 kilómetros y otras cuestiones importantes que nosotros no teníamos. El nuestro está pensado para 500 kilómetros y este no, este es algo distinto. Pero bueno, así todo lo que ya teníamos hecho servía para este nuevo. Entonces, más que nada por eso vinieron a la facultad nuestra. Claro, y ahí lo más importante era la cuestión del factor tiempo. Por eso, a la hora de acudir al grupo que ya conocían, era porque ya previamente había una experiencia o un desarrollo previo y cumplir con los plazos requería en un año más o menos. Sí, 8 meses, digamos, era la primera fecha, fueron 8 meses. No. 8 meses fue el primer número que apareció. La NASA te decía 8 meses. Lo que pasa es que uno después, sabiendo cómo son estas cosas, uno dice, no, esto es imposible que salga en esta presentación. Esto se va a tirar. ¿Sí? Y un poco eso se aprovechó. ¿Cómo? ¿Qué cosa? No es facultad ni nada, digamos, es la Institución Espacial Argentina. ¿Qué es Espacial Argentina? Que se dedica, como la NASA de Estados Unidos, bueno, la NASA. Y en general es la que auspicia todos los proyectos satelitales que vemos. Por ejemplo, los satélites más que nada de investigación. Por ejemplo, los ARSAT, no, los ARSAT son satélites de una empresa, de una sociedad anónima que es ARSAT. No es comunicación nada más. ¿Qué cosa? ARSAT es telecomunicación, es un servicio de telecomunicación. Pero está gestionado por una empresa, una sociedad anónima. Una empresa. El Estado puede tener o no participación, pero es una empresa. En cambio, la CONAE no es una empresa, es una institución estatal. Pero ante el mundo es la que representa a Argentina en lo que es investigación espacial. Por ejemplo, vos querés tirar un objeto más allá de cierta altura, bueno, tenés que ir con la CONAE a pedir permiso para hacer el papelerío. Comisión Nacional. De actividades espaciales. Una pregunta. Entonces, para la realización del satélite este que hicieron ustedes, pues, ¿hubo inversión de privados o todo estatal? No, todo estatal. Toda la universidad. En principio, el financiamiento, digamos, tiene que salir de la CONAE, que fue la que nos vino a buscar a nosotros. Lo que sí pasó, o pasó en algún momento y puede que siga pasando, es que las instituciones, como la facultad nuestra, eso, colaboran con la financiación y el día de mañana será retribuido. ¿No? Y en estos momentos, digamos que la CONAE no tiene financiamiento para hacer eso. Esto se hizo gracias al financiamiento propio de cada unidad y el día de mañana la CONAE financiará cuando tenga financiamiento. Porque si no, no se hacía nada, digamos. Esa es la realidad. El Estado actual, si es por eso, en el cajón no hay plata y no se haría nada. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, la facultad nuestra, por suerte, cuenta con fondos porque hace trabajos, hace muchos servicios a terceros y con eso puede financiar este tipo de cosas. ¿No? Momentáneamente, ¿no? Porque la financiación tiene que salir con él. Pero bueno, en la situación actual, hace unos años y especialmente ahora, si no, no se puede hacer nada. Esa es la realidad. Y lo mismo con nosotros. Nosotros muchas veces laburamos mucho de más para que se cumpla el proyecto y poder llegar, pero eso no se retribuye en salarios ni... Bueno, Poniendo el corazón. Escuché por ahí, Poniendo el corazón. escuché por ahí que lo hicieron a don Oren. Demasiado corazón, sí. Demasiado corazón. Pero parece una pasión. Sí, una pasión. Cuando alguien se aprovecha esa pasión. Y solo queda en la pasión. Estuvimos, vaya. O sea, no,
más por roce en la atmósfera y chao. Sí. No, Pero siempre lo supimos, digamos, que uy, se me pasa de eso. Entonces, ya sabes qué va a pasar. Para que eso no pase, teníamos que hacer un montón de cosas, mucho más complejas, que no teníamos tiempo ni teníamos la propiedad. Que es como una propulsión. Vos tenés que propulsarte para poder cambiar de órbita y elegir la orbital. Por eso, la unidad del desafío de eso, bueno, había dos misiones que querían hacer eso y no pudieron todos. Y les pasó más o menos lo mismo que nosotros, pero sin querer. Ellos querían seguir, pero tuvieron una falla, entonces no pudieron hacer la maniobra, y bueno, como no podían hacer la maniobra, se destruyeron también. Claro. Y era mucho más ambicioso que el nuestro, pero nosotros justamente lo que no queríamos hacer era muy ambicioso, porque si vos sos muy ambicioso, lo que te puede pasar es que después no tenés por ahí ningún resultado que vos consideres exitoso y te vas a sentir mal, o al menos yo me sentí mal. Entonces lo nuestro fue muy conservador, ¿sí? Esto, 20 horas, pero bueno, en esas 20 horas le podemos sacar. Esta fue, digamos, el objetivo, ¿no? Pero bueno, nosotros quisimos hacer todo. Lo que pasaba fue que como plata hay muchos requerimientos de seguridad. No se puede poner cualquier propulsador. Por el combustible, por las válvulas en serie y otro tipo de cosas que no nos dejaron. Y en el tiempo que nos faltaba en el que servía, ya se pasaba los 8 meses. Entonces, bueno, en un momento hubo que decir, no va y seguir, porque si no, no podíamos terminar. No se cerraba el diseño. Ya vamos a estar avanzando nosotros. Bueno, Vamos a trabajar. yo subí. No digo ustedes, en Verón, la punta ahí, por ahí, probando. No, sí, bueno, eso es lo que te comentaba, el financiamiento. Eso está clavado desde el 2018 más o menos. Sí, no hay inversión en ese proyecto. Y al día de hoy está muerto, sí, esa es la verdad. Lo cual agrega un plus, digamos, a lo que ustedes hacían. Sí, por eso. Está buenísimo que haya sido exitoso, que muchos por ahí se enteraron de esto y se cuelgan del éxito. Pero bueno, ustedes sepan que esto somos los que lo construimos. Sí, la primera mano, el primerísimo. Está buenísimo, pero bueno, está bueno también que apoyen con la verdad, el financiamiento. Pues, efectivamente hacemos esto para mostrar que somos capaces de hacerlo. Porque si no, imagínense si hubiera fallado, ¿no? Porque no hubiéramos sacado nada. Quizá hubiera sido un argumento para refinanciar más todavía. ¿Sí? O sea, nuestra parte es muy importante que este esfuerzo se pueda demostrar así. Porque es la única forma a veces de que alguien te crea. ¿Sí? Y como les decía, hubo 2 misiones con muchísima más plata. Gente mucho más capaz que nosotros, y así todos tuvieron problemas. Está bien, era más ambicioso, mucho más ambicioso. Pero así todo, por ahí no midieron bien los leyes, porque si no, no les hubiera fallado. Así como les falló. Pero bueno, como les decía, es una misión bastante única. ¿Nos pasás ahí un poco por ahí? Bueno, ahí claramente, esta que está acá es el parche de la misión del satélite nuestro, el USAT-1, que es una torrecita con un palo de tamaño. Este es 10 por 10 por 30. Septiembre, o sea, muy chiquito, pesa unos 4,5 kilos. Este fue el que diseñamos, empezamos en 2021 a diseñarlo, ahí en plena pandemia, terminando la pandemia, empezando el final de la pandemia, con Google Meets y ese tipo de reuniones virtuales, con la idea recién, una hoja, así nomás, y la pregunta si éramos capaces, qué podíamos hacer, qué había que comprar. Bueno, y ahí hicimos bastante de las cosas electrónicas que hay adentro y de la estructura y todo eso que hizo otro equipo, que lo hizo en la facultad. Y esto fue lo que vinieron a ver los del CONAE cuando hicimos la presentación de ese diseño. Uno llama a un jurado que viene a evaluarte tu diseño, ¿no? Entonces vamos poniendo todo, cada uno elige cada como pedacito del satélite y ellos son el jurado que te van a ver. Y luego de eso fue que después nos ofrecieron participar en esto. ¿Sí? Y después, bueno, llegamos a esto que fue este año en abril, ¿no? En todo abril. Este fue el día de la Marina, no me acuerdo porque el día de la Marina recibimos a Daniel. Sí, en todo abril. El anterior también se destruyó, ¿no? El anterior no, ese se terminó en febrero del
Y ese se lanza Junio. Sí. en junio. ¿También se califica ese? Este es el escrito, pero este va a durar más. Debería durar más. Porque Ese sí tiene una órbita estable. exactamente, esta órbita es una órbita que se llama de órbita baja, pero estable. Entonces dura capaz que unos 5 o 10 años antes de quemarse. Y después se te puede morir el satélite o no prenderse nunca, como avisa en los 3 meses. Puede pasar cualquier cosa así. Pero el costo va a seguir girando unos años. ¿Cuál es la utilidad? Claro, se cogió información. Bueno, es también demostración tecnológica, porque toda la electrónica que hay dentro, todas estas cosas se compran, ¿sí? Para que se den idea. Acá en Argentina por ahí no, pero hay empresas en otros lugares que te venden las partes para que te hagas tu satélite. ¿Sí? Y salen miles de dólares cada cosa. Armarse un satélite como ese, capaz que sale $150.000. ¿Sí? Una idea de los precios. O sea, entre 100.000 y 150.000 pesos. Entonces, bueno, nosotros la idea era generar esa electrónica para que no salga tanto y además aprender a hacerla, ¿no? Esos dos eran los objetivos. Y justamente pasa eso, ¿no? El costo, en lugar de fabricarlo, digamos, no llega a lo que se vende, porque llega a un 25% de lo que se vende, ¿no? Y además te queda la experiencia para mejorarlo, para hacerlo. Y también para ofrecerlo. Nosotros en un momento queremos hacer eso, acá en Sudamérica al menos, ofrecer esos subsistemas para Ese trabajo, asistencia, asesoría. ese trabajo que decía a nivel PCB, componentes, Sí, todo. Empieza desde el papel, después el esquemático, ahí tenés elección de componentes, los mejores componentes para esta aplicación. No se pueden poner cosas radicales, se les llama que aguantan la radiación, que son muy costosas, tienen un mercado que no es abierto para todo el mundo, pero se eligen, por ejemplo, componentes que se usan en los autos. Esos componentes tienen una cierta calidad, una cierta prueba, que aguantan mucha temperatura y ese tipo de cosas. Pues usan esos componentes, o sea, se trata de usar lo mejor posible para que falle lo menos posible. Después se hace el PCB, se suelda, todo eso lo hacemos. Cuando yo me encargo de hacer PCB, de diseñar, Ezequiel se encarga de dibujar antenas, Fran también, Julián se encarga con Fran de soldarlas, todo lo que es soldadura, pruebas. Y después de todo vamos probando, encontrando fallas, a veces hay que rediseñar y luego fabricar. Todo eso se hizo para ese durante 2022 hasta 2024. Todo este proceso. Hubo que rediseñar, y después eso fue directo a la TNEA ya validado. Por eso ahí no hubo que perder tiempo en hacer todo. Si no, no hubiéramos podido, hubiéramos dicho que no podía. En esas órbitas la radiación es destructiva, ¿no? ¿En qué órbita? Y en la que se maneja el satélite. Es ¿Desde muchísima allá? radiación, sí. Y hay bastante radiación, pero no es. O sea, acá en la Tierra hay mucho menos, ¿no? Porque tenemos toda la atmósfera que nos protege. Ahí ya no tenés tanta protección, pero todavía tenés protección. En cambio, por ejemplo, si sos un geoestacionario, como los Barzá, ahí no, ahí estás bastante sin escudo, sin nada. Además que hay zonas que hay mucha radiación. Acá en Sudamérica hay un lugar que se llama la anomalía del Atlántico Sur Sudamericana, que es un lugar donde hay mucha actividad. Y bueno, cuando pasas por ahí te comes toda la radiación. Bueno, pero bueno, la cuestión es que sí, va a estar expuesto a radiación y la radiación te genera, a la larga, que muera toda la electrónica. ¿Sí? Si no está preparada para aguantar eso, toda la electrónica en algún momento muere. Y lo que te puede pasar es que una partícula te pega y te genera algún problema. O te empieza a andar mal el programa que está dentro, el software, digamos, o te puede generar un cortocircuito, porque la partícula justo pegó en un transistor y bueno. Entonces la idea es que si eso pasa, bueno, tratar de recuperarse. No es infalible porque no hubiera sido muy costoso, entonces es como un balance entre mantener bajo el costo y que aguante lo más posible, ¿no? Ese es el trabajo que se hace investigando, viendo qué se usa y proponer también cosas propias, porque a veces en algunos casos hubo que proponer cosas nuestras porque no figuraban y no estábamos seguros, entonces hubo que armarlas, probarlas y después empezamos a que funcione. ¿Sí? Un poco. La idea de los ingenieros es no rezar tanto, probar y validar primero y después ver que se cumple, digamos. Pero a veces hay que rezar. En el Ateneo hubo que rezar bastante. ¿Alguno quiere decir? No, antes que quería pasar eso, que todavía no me he preguntado varios, de toda esta convocatoria,
todas las universidades que podrían haber participado, muchas dijeron que no por el tiempo. Y bueno, acá, mucho por el trabajo que hace Santiago y con la fe que tiene todos nosotros, creo que sí se pudo lograr todo eso. Pero de los 4 hay de financiamiento, los 2 privados, estatales. Entonces, no, Si algo salió en la noticia que el coreano había tenido inversión de Samsung y de Hyundai, son marcas que todos conocemos. Imagínense, claro, nosotros y más. Tres de gimnasia. igual. La capacidad argentina va muy lejos la capacidad argentina. y digamos, así todo. Puede haber gente muy inteligente acá. Pero la cuestión es Tres pusieron lo más valioso, la materia gris. de esa buena noticia justamente que se ve acá. Claro, también es importante dentro del mismo grupo y dentro de la CONAI hay quienes somos más escépticos y nos sale decir que esto es una locura y nos frenamos quizás por los desafíos, pero también es muy importante gente como Santiago o gente de la CONAI misma que son los que empujan y te presionan en el buen sentido para empujar los límites de lo que somos capaces de hacer. Y si no está esa gente presionante, muchas veces las cosas no se mueven. Después te vas dando cuenta que las cosas, aunque sea con mucho sacrificio, terminan saliendo. Pero es importante que haya gente que le ponga ese empuje para empujar todo para el mismo lado, que a veces los proyectos son tan desafiantes que cuesta decir esto es posible. Confiar. Sí, la confianza. También quería destacar que uno de los principales trabajadores que tuvo este proyecto en nuestro grupo, vino en curso, que es Ramón, que la idea era que él diera la charla, pero también si no hubiera sido por Ramón, hubiéramos hecho la mitad de las cosas que hicimos, ¿no? Él se puso cosas muy al hombro y trabajando. Cualquier hora. Las reuniones, para hacer una idea, las reuniones con la NASA duraban 8 horas. Y eran cada 15 días, 80 tipos conectados. Más de uno, sí. Había 80 tipos conectados. Porque la cantidad de gente que había. No, sí, por eso muchas obras que no se ven, no voy el aparatito, voy que bueno, pero muchísimas horas atrás de reuniones, cosas envolantes y que realmente te ponen a prueba la paciencia. Bueno, entonces este que está acá es el que terminamos de construir ahora en febrero y que dentro de poco debería lanzarse en junio. Sí, me pareció una idea. Bueno, esta fue nuestra primera satélite, digamos, que fue también muy desafiante. No tendríamos que haber hecho. Tendríamos que haber hecho una cajita chiquitita, mucho más power. Pero bueno, mandamos a hacer esto, tardamos un poco más, mucha presión. Pero bueno, lo terminamos, lo armamos. Ahora vamos a ver qué pasa cuando lo lancemos. La imagen es más grande que el real. Sí, esto, como decía, van a estar más. Un poquito más largo, pero ya se tiene otro alto, 10 por 10. Y para que tengan una idea. ¿Qué protección tiene alrededor? ¿Qué protección tiene? No, o sea, es así como lo ves, así será. Sí, esto entra como en una caja que tiene justo, acá se ven como unos corners de aluminio, entra justo con esa medida, bastante exacta. Si tiene una separación, pues esta línea amarilla de acá, ¿qué les parece que es? Bueno, reconoce, son materiales. Todas las partes de casa. Una cinta métrica. Una cinta métrica, sí. Estas son las antenas. Apta para el espacio. Sí, son las antenas espaciales del CENIT, que son cachas de cinta métrica. Esto lo usamos porque esto una vez que uno libera, acá tiene una, no sé si se ve, una tanza de pesca, y acá se quema, y entonces esta antena se libera y queda abierta de una forma para poder transmitir normalmente como debería ser. Usaron la cinta porque es acero. Usamos la cinta por varias cosas. Primero que es barata, funciona muy bien como antena y tiene esa memoria, ¿no? Que vuelve y
cerrás se quiebra. Y le generamos el ángulo que necesitamos. Hay participación china entonces. No, esta es argentina. No me acuerdo la marca, pero la vi. La taza no, la taza no. No, la taza es japonesa. Ojo que forma. La taza está buenísima. Una telita, vos la venís el hilo. No me acuerdo el material, pero era japonesa. Multifilamento. Está como encerada. Hubiesen puesto una cifra de No lo implementamos nosotros. Lo implementamos. Eso fue más simple. El sistema ese de quemar, eso fue que también inventamos. O sea, ya existía, pero hicimos muestra. Y tratamos siempre esta cuestión de que falla cosas, tratar de tener respaldo. Entonces la quema de lanza independiente, si falla una, tenés la otra. Y con que todos tengan también que se levanten, ya alcanza para poder comunicar. Esas cosas son las que uno hace análisis antes para tratar de tener lo más posible, ¿no? Pues la idea es hacer un ensayo de que te dicen con tu especie también, que no es respetable. Esa sería la cara última. La misión científica sería eso: validar que funciona en órbita, en receptor, y probar las computadoras, el sistema de comunicaciones. Son todos detalles en su sistema, digamos, interno, que también hicimos en la facultad. Y toda la estructura, ¿sí? Toda la parte del niño, también se diseñó en la facultad y se escaneó en la facultad. Facultad de Ingeniería Mecánico, diseñan, hacen ensayos, simulaciones, compresadoras, crean piezas y después hacen ensayos. Este satélite, en febrero, lo metimos en Shaker, se llama. Shaker es como un vibrador que simula, ¿no?, el despegue del cohete, donde se puede romper, ¿no? Entonces se lo vibra a unos niveles que se va a lanzar el satélite y vos después ves, probás que no se haya roto nada, básicamente. Pero es el ensayo que más miedo da porque vos escuchás el ruido. Justo no tengo ningún video acá. Pero si vos escuchás el ruido que hace, te da miedo porque está rompido todo. ¿Esto se debe hacer también localmente? Sí, está acá en la facultad. No, sí, personalmente este se hizo completamente en la familia individual. Tengo una preguntita yo. Excepto lo que sí viene hablado sobre la función de los usuarios de software y los paneles solares y sobre La Comisión Nacional de Energía y eso se llama Teoría de Energía Solar, donde ellos se encargan de estudiar y de analizar células solares y también integrarlas. Era fácil, o sea, nosotros tuviéramos que dar cuenta de que estas son las células solares, ¿sí? Y entre todas forman el panel solar. Bueno, estas células se pegan, se sueltan, todo su procedimiento eso lo hizo. Y estos cositos blancos de acá son sensores que son ligados al sol, ¿no? Lo bueno que querés con el satélite es apuntar estos paneles, no querés que le den al sol. Entonces con este sensor se mide ahí en la cara, se mide ese ángulo y con eso vos le apuntás el panel. Si no, el satélite se te va a quedar sin batería. Es urgente, o sea, tienes posibilidad de girar y de acomodarse para buscar el sol. Sí, gracias. Y otra cosa, la información, ¿cómo la reciben acá? ¿Dónde la reciben? La información que brinda el satélite. Hay que tener una antena Está acá en la que apunta. Tenemos una en la Ah, no es que, no sé, pero no va a ser profesional. Esta antena permite una frecuencia que no cuesta mucho hacerse su estación, se llama estación terrena, que es una antena. Vos tenés que saber dónde está, ¿no? Apuntarle para empezar a recibir la señal. Vos tenés que interpretarla, que es otro tema. Está en la UNP, digamos. Tenemos un filtro ahí en el edificio. Después en el EP estamos en problema. Todavía estamos en problema. Esta semana estamos arreglando cosas de esa antena. pregunta. ¿Cómo? Un ingeniero Antonio Mencionar que en su momento se dedicaba a diseñar antenas para satélites. No sé si lo conoce. Yo lo sé. ¿Cómo se llamaba? Dante. Sí. IMA se llama la empresa, ¿no? Tiene. Y Dante. IMA. Tiene un laboratorio en la planta baja donde vive él. Yo conocí en otro lugar, después se mudó a ese lugar y había una planta baja que tenía un lugar grande y ahí se instaló y arriba vive. No sé qué sigue haciendo ahora, no tenía. Entiendo lo que hace esa antena. Actualmente creo que está haciendo cosas más. Unas antenas para satélites, no sé. Creo que cosas como quieran.
Sí, lo que hace es aprovechar el campo magnético de la Tierra, ¿viste? Con una brújula, ¿viste? Con una brújula apunta al campo magnético de la Tierra. Bueno, el tiene tres bobinas que según donde necesitamos orientarnos se energizan y dan un campo magnético que de esa forma, nosotros con los sensores solventamos el desarrollo, vamos a arriba, activamos las turbinas de tipo bobina y eso sería parte del sistema de control. Para que no tiene conocimiento técnico que es una bobina, pero han escuchado los motores que tienen bobinados. Son bobinas cable enrollado. Cable enrollado que tiene además un núcleo ferromagnético que es más bueno, ese campo magnético más fuerte. Pero básicamente como generar una brújula y tener brújulas, una que puedo mirar X y Z, de dirección en el espacio, y eso más la línea que ya existe naturalmente, que es la del campo magnético terrestre, hace que vos te puedas orientar. No es perfecto, vas como un poco limitado, pero para orientar el panel al sol funciona. ¿Y alguna distancia de la órbita que hablamos? No, ese es 400. El campo magnético de la Tierra, ¿dónde llega? Llega hasta. No, es de 400, 600. 600 y ahí sí, 600 kilómetros te sigue afectando el campo magnético de la Tierra. Es débil, pero con el tiempo, despacito va a la Tierra. Sí, no generas toques muy importantes, digamos, no rotan rápido, pero no necesitamos rotar rápido. Y otra pregunta, ustedes hablaban de poca duración del satélite. ¿Las cuestiones climáticas afectan la comunicación? Digamos, a ver si ese día justo le tocó nublado, pienso, no sé, o una tormenta eléctrica. Un poco sí, porque las frecuencias a las que trabajan te puede afectar. Se tiene que dar bastante cosas, ¿no?